que acostumbrarse. Este 10 a la menos 4 quiere decir que hay 4 bolas negativas. Y acá mira cuenta, 1, 2, 3, 4. 2 y 2, 4 bolas positivas, con estas 4 negativas se cancelan. ¿Y quién es el único que sobrevive? El 12%. A veces los chicos dicen, oh, Alex, una pregunta, pero me dicen que el lado es 2,4, no sé, que el lado es 0,2, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque para incremento porcentual no interesa, chicos, las dimensiones. Para ninguno de los 3 casos. ¿Verdad? Para ninguno. Luego en la número 3, ¿sí? Me hablan de una escala absoluta. ¿Sí? De una escala absoluta. Y eso ustedes tienen que trabajarlo bien. Cuando te hablan de escala absoluta, esa pregunta es, bueno, no difícil, ¿sí? No difícil, pero sí tiene un punto o un aspecto teórico cuando me hablan de escala absoluta. Un ratito, chicos, voy a traer mi reglita, ya dame un segundo. Ya, ahora sí. A ver, continuamos, sí, continuamos. Entonces, como te decía, me hablan de una escala absoluta. ¿El audio está bien? Sí, ahí está. Entonces, el último viernes que tuvimos clase, bueno, la semana pasada, ¿sí? No ayer, se les dijo que cuando les hablan de escala absoluta, ustedes al toque armen su cuadrito, ¿sí? O sea, armen su cuadrito. Cuando te hablan de escala arbitraria. Cuando te hablan de escala arbitraria, tú agarras, armas tu tablita. Y te dice un termómetro arbitrario absoluto A. O sea, una escala. ¿Por qué A? Porque se les ocurrió así. Pueden utilizar cualquier letra, escala A, escala B, cualquier letra, la que ellos prefieran. Y luego tenemos que compararlo con una escala conocida, como es Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Oye, ¿cuál se debe usar? No es cuál se debe. Es qué escala te indica el problema. El problema te va a decir con qué escala la debes comparar, ¿sí? Con qué escala la debes comparar. En este caso, si leemos la pregunta, en la última línea veo que me hablan de grados centígrados. Entonces, esto se debe comparar con grados centígrados. Pero nosotros debemos recordar que este es el cero, que esta escala, perdón, es absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Si la escala es absoluta, por favor, este 0 es igual a, vamos a escribirlo todo de completo, es igual a 0 Kelvin. El 0 en cualquier escala absoluta, claro, el 0 en cualquier escala absoluta siempre es igual al 0 Kelvin. Y esto que está acá es el dato teórico. Esto es teoría. Esto es lo que la mayoría olvida, el dato que la mayoría olvida cuando me hablan de escala arbitraria absoluta. Entonces, esto es lo más importante. Luego, todo lo demás es lo mismo, ¿sí? Recuerda, cuando te hablan de escala absoluta, debes recordar que el 0 absoluto es igual al 0 Kelvin siempre. Teoría. Entonces, empiezas por ahí, recordando la teoría, y luego ya vamos a completar los valores, ¿sí? Los valores. A ver, ¿qué nos dice? Que indica 20 para el punto de congelación del agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eres 20A, el punto de congelación del agua, ¿cuánto es en Celsius? 0. A 0 se congela. ¿Sí? Ahora, oye, y para este huequito, eso es teoría. 0 Kelvin es equivalente a menos 273 grados centígrados. Oye, ¿por qué? Eso es teoría. ¿Recuerdan la tablita que vimos al inicio? Perdón, en la parte teórica, donde te daban el KFC. El KFC. Recordábamos 100, 0, y acá abajito estaba el 0 absoluto, y por la izquierda coincide con menos 273. Entonces, esa tablita, ustedes tienen que aprenderla de memoria. ¿Sí? De memoria, chicos. ¿Ah? ¿Y cómo se escucha? ¿Y cómo podemos recordarlo? Como la gente normal, la gente terrenal, la gente común y corriente, practicando. Si por ahí hay algún dotado que solo con observar, solo con mirar, recuerda las propiedades, escucha, genial, bien por él. Pero la gente normal, común y corriente, como
nosotros. Recuerda las propiedades, practicando. Recuerda que física es bastante práctica, ¿sí? Bastante aplicación. Ya tenemos el dato y la parte teórica. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Me dice, ¿cuánto indicará el termómetro para una temperatura de 50? Entonces, luego que seguía, trazar una tercera línea. Y les dije que siempre lo tracen al centro, no se hagan bolas, siempre al centro. Dice, cuando en Celsius es 50, ¿cuánto será este pan? Ya va acá. Ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El chiquito grande, lo que ustedes conocen como tales. Chiquito, grande, en la misma relación, chiquito, grande. Entonces, fíjate, voy a plantearlo y luego lo voy a hacer rápido. El planteo es lo que me interesa más. X menos 0, X. 20 menos 0, 20. Acá tengo cuidado porque hay un negativo, no me vaya a confundir. Recuerda, chiquito, grande, en el mismo orden. 50 menos, ¿quién? El menos 2, 7, 3. 0 menos, ¿quién? El de abajo. El menos 2, 7, 3. Sería X 20avos. Menos con menos tú sabes que es más. Entonces sería más 273 y 50. 323. Y menos con menos más. De aquí ya lo que sigue es, bueno, yo le meto calculadora, pues, ¿no? Por una cuestión de agilizar. Es 23,66. ¿Sí? Entonces, ¿a qué temperatura equivale la de 50 Celsius? A una de 23,66. Oye, ¿eso puede venir en admisión? Por supuesto. Puede venir en examen. Chicos, una pregunta relativamente accesible. Si tienen alguna duda hasta ese punto, me avisas, por favor, porque voy a mover la camarita un poquito para trabajar al costado. Si tienen dudas, si no, le damos con todo. Vamos a ver rapidito. La 2, ya, la 2, bacán. La 2. Ya vamos con la 2. Alguien me pidió la 2, no hay problema. Escucha, no sé si es pequeño o pequeño. A ver, el tiburón que me preguntó la 2. A ver, elijo esta propiedad. Esto que está acá arriba, ¿sí? Esto que está acá arriba, es propiedad. Es propiedad que vimos, ¿sí? Que vimos en clase. Los que vieron conmigo con Guti han visto esa propiedad, ¿ya? Cualquiera, es una propiedad en general. Esa es la propiedad. ¿Por qué elijo esa propiedad? Porque el problema me pide determine el incremento porcentual de área. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar los datos. 2, el alfa por dato es 4 por 10 a la menos 4, el 100%, y de repente podrían tener cuidado con la variación de temperatura. Para eso me dice el problema, escucha, que la temperatura al inicio es 20 y al final es 170. Claro que no usa final, usa hasta. Y el hasta significa final. ¿Está bien? No usa final, usa hasta 170. Entonces nosotros debemos deducir. Oye, si al inicio es 20 y al final es 170, ¿en cuánto varió la temperatura? ¿Cuánto varía es la diferencia? Pues, entre 20 y 170. ¿Cuánto aumentó? 150. ¿Qué es lo que se escribe acá? Una vez que planteo todo eso, lo demás es parte operativa. ¿Cómo multiplico? Mira, 2 por 150, 300. Por 4, 1200. ¿Sí? Ya está. Y luego bajo el 10 a la menos 4 y el 100%. Luego tienes que entender lo de eliminar bolitas. ¿Sí? Aquí hay 4 bolas. Se van las 4 porque acá dice menos 4. ¿Sí? Se van las 4. Oye, acá dice menos 4 y hay 4 bolas. Se cancelan. Esa es la forma práctica. ¿Está bien? 4 bolas, con este menos 4 se cancela. Ya, chicos, no olviden. Oye, de repente dice, oye, pero ¿por qué se cancela? Ya, acá. Vamos a hacerlo una vez despacio. ¿Por qué se cancela? Porque 10 a la menos 4, como el exponente es negativo, sería 10 a la 4. Pasa al denominador. ¿Y 10 a la 4 qué significa? 4 bolas.
Y como son 4 bolas, estas 4 se van con las de arriba. Entonces, pero no vamos a hacer todo eso, contamos nada más. A esto le llamo 4 bolas positivas. Con este menos 4 se cancela todo. Y me queda el 12 y el porcentaje que está al costado. Sería 12%. Pequeño, espero te haya ayudado eso para que puedas despejar la duda. Recuerden, chicos, por favor, tienen que estudiar mate, por lo que más quieran. Si no estudian mate, van a sufrir en el examen. Es cierto, la gente dice, de mate vienen 2, 3 preguntas. No interesa, ¿sí? No interesa. Mate es demasiado importante para ustedes. Pero, pucha, yo voy a estudiar biología. No me interesa. Elijas la carrera, o sea, cualquiera de las 9 o 12 carreras creo que hay en agraria, cualquiera de esas, mate es importante para ingresar, ¿sí? Para ingresar, para que lleves mate dentro de la universidad y para que te dé una capacidad de análisis diferente, que es lo que los molineros necesitan. ¿Ya? Si sabes mate, pucha, vas a operar rápido. Y nosotros queremos eso, rapidez. Competitivos siempre. A ver, en la número 4 me hablan de derrame. Y esto es propiedad. Volumen al final del líquido menos volumen al final del recipiente. Y eso siempre lo digo, eso se deduce, eso es fácil. Imagínate que tienes acá tu baldecito. Tienes acá tu balde y tienes acá tu recipiente, ¿no? Si tu balde es de 3 litros y tú le estás agregando 5 litros, ¿cuánto se va a derramar? 2. Si tu recipiente es de 3 litros y tú estás agregando 5 litros de agua, ¿sí? ¿Cuánto se derrama? 2. ¿Por qué 2? Porque se derrama la diferencia. El recipiente no puede contener todo ese líquido. Y es lo que escribo acá. Volumen del líquido menos el volumen del recipiente. Oye, pero ¿por qué escribes final? Porque estamos en calentamiento. Entonces, me van a pedir siempre al final, no al inicio. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular entonces, escucha. Vamos a calcular entonces el volumen, el volumen al final del líquido y luego el volumen al final del recipiente. Vamos a ir con calma acá, ¿sí? Vamos a ir con calma. ¿Cómo se calcula? Escucha, ¿cómo se calcula el volumen al final del líquido? Es lo que tenía al inicio más lo que varía, ¿sí? Más lo que varía. Oye, ¿y cómo se calculaba la variación? Ya me olvidé. Variación de volumen es igual. Volumen inicial 3 alfa, variación de temperatura. De esa forma. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas fórmulas. No, esto es lógica, señores. Esto es por lógica. Si al inicio, escucha, si al inicio es 100 y varía en 20, ¿cuánto sería el final? 120, es la suma. Si al inicio es 100 y aumenta en 20, al final será 120, que es la suma. Lo que ustedes deben recordar es esta propiedad, que es parte del tema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar. Presta atención, por favor. Vamos a sacar los datos. Te dice que el vaso de vidrio de 1000 milímetros y alfa está lleno. ¿Qué quiere decir? Si tu recipiente es de 1 litro o de 1000 mililitros y está lleno, ¿qué quiere decir? Que el volumen de líquido es 1000. ¿Sí? ¿Todo bien o no? Si tú tienes un recipiente de 1 litro de capacidad y está lleno, quiere decir que hay 1 litro de líquido. En este caso, 1000 mililitros. ¿Qué me están pidiendo? Atentos. Me están pidiendo, calcule el alfa del líquido. Esto no tengo. Por 3 alfa. ¿Sí? Me piden alfa. ¿Cuánto es la variación de temperatura? A ver, ¿dónde está? Variación de temperatura. Te dice de 10 hasta 110. Entonces, sería 100. ¿Te das cuenta? Escucha. El problema me dice 1000 al inicio, 3 alfa, no tengo alfa, y la variación es 100, porque va desde 10 hasta 110. Lo voy a ordenar bonito, ¿sí? Lo voy a ordenar bonito, sería 3. Acá hay 3 más 2, 5 bolitas, ¿ah? 3 por 10 a la 5, alfa, ¿sí? 3 bolitas más 2 bolitas, 10 a la 5. Entonces, ya tengo el volumen al final del líquido. Es el volumen al inicio, que es 1000,
más 3 veces 10 a la 5 alfa. Estoy yendo despacio. Contralento. Al menos este problema me contralento. Y luego vamos a calcular el final del recipiente. Y la misma cosa. Inicio más variación de volumen. Pero la variación de volumen es el inicio, el triple de alfa, variación de temperatura. Y lo reemplazo. A ver, ¿cuánto va a ser? Para el recipiente, te dice que el volumen, la capacidad es 1000. ¿Cuánto vale el alfa del recipiente? El alfa del recipiente es 2 por 10 a la menos 4. Y, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, a mi espalda. Ya, la variación de temperatura es 100. Recuerda, volumen, el alfa y la variación de temperatura. Lo opero. Vamos a ver, fíjate. Aquí hay 4 bolas negativas, ¿sabes? O sea que estos se tienen que ir con 4 ceros. Se va con estos 2 y acá hay 2 más, ¿sí? Entonces quiere decir que me queda 10 por 3, 30, por 2, 60. Ahí ya, bacán. ¿Esto qué quiere decir? Que varió en 60. Por lo tanto, el volumen del recipiente será. Tú eres 1000 al inicio y en cuanto aumenta en 60. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Y luego el otro problema lo voy a hacer más rápido. Esto es un poco lento para que más o menos te des cuenta, ¿sí? Vamos a reemplazar ¿dónde? En el original, ¿sí? Vamos a reemplazar el de igual, volumen final L, volumen final R, ¿sí? El problema me dice que el derrame es 30. Es dato, el derrame es, déjame verificar si el derrame es 30. ¿Cuánto es el volumen al final del líquido? Sería 1000 más 3 por 10 a la 5, menos el volumen al final del recipiente. A ver, si esto es 1000 más 60, al final sería 1060. ¿Está bien? Al final sería 1060. Entonces, ¿qué me queda? Despejar todo eso, ¿ya? Fíjate cómo va a quedar. Entre 1000 y 1060, la diferencia es, a ver, bajo 3 por 10 a la 5. Uy, me faltó el alfa, cambiar el alfa. Este es 3 alfa. 3 alfa por 10 a la 5, 1060 menos el otro sería 60 negativo. Pasa a sumar, sería 90. 3 alfa por 10 a la 5. Saco tercio. Sería 30. Otra cosa que les dije. Si acá es más 5, al despejarlo, ¿cómo será? Con menos. Al despejarlo es con menos. Pero fíjate cómo lo voy a escribir, por favor. Esto es muy importante. Acá hay un 0. ¿Qué quiere decir? Que un 0 se va y esto ya no sería menos 5. Tiene que ser menos 4. Porque un 0 significa 10 a la más 1. 10 a la más 1 con menos 5, ¿cuánto quedaría? Menos 4. Y esta sería la respuesta. Entonces la mayoría de los chicos dicen, qué operativo. Pues se podría decir que sí, es un poquito operativo. Es un poquito operativo. Oye, ¿es necesario que aprenda eso? Sí, es necesario. Porque simplemente es aplicar propiedades. Y ustedes cuando lo que necesitan es aprender a seguir un orden en las propiedades. Ser ordenados, necesito esto, necesito el otro, y formándolo. Eso es lo que ustedes necesitan, un poco de orden para que puedan aprender a desarrollar. Y sobre todo, confianza. No se aburran. A veces los chicos dicen, yo me quedé acá porque el otro ya me dio flojera. Si te da flojera, vas a demorar en ingresar, no es la idea. ¿Ya, chicos? Si tienen dudas, me avisas. Si es por audio, mejor, y si no, bueno, leo el chat, caballero. No queda de otro. Profesor, ¿Eh? ¿el volumen siempre es constante? 1000 y 1000. Sí. Perdón. Del recipiente de líquido, no, pequeña. El problema lo dice. Ahora te voy a decir, te voy a explicar esa parte. Ya, profe, gracias. Pero no siempre es constante. Imagínate esto, pequeño. Que tú tienes un vasito.
de 1 litro, ¿sí? ¿Todo bien o no? Tú tienes un vasito de 1 litro. Y el problema te dice que le vas a agregar agua, ¿no? Hasta que esté lleno. Hasta que se llene todo. Entonces, fíjate, el volumen del recipiente, ¿cuánto es? 1 litro. ¿Y cuánto será el volumen de líquido si ese vaso está completamente lleno? ¿Cuánto será? ¿Qué dices? Tiene que ser 1 también. ¿Sí o no? Porque él te dice que te va a decir que está lleno, completamente lleno. ¿Todo bien? Entonces, ¿siempre son iguales? No. Cuando el problema te dice que está lleno, quiere decir que son iguales. ¿Sí, pequeña? Sí, entonces si me dice que está lleno, siempre asumo que Claro, son son iguales. iguales. Ahora, ¿sabes qué palabras usan? Te dicen completamente lleno, lleno hasta el tope, al ras. Todas esas palabras pueden usar esas frasecitas. ¿Sí? Y es un poquito de lógica ahí en esa parte. Si te dice que está lleno hasta el tope, hasta el borde, quiere decir que los volúmenes, ¿cómo van a ser? Iguales. Por ahí alguien podría decir, oye, ¿cómo me doy cuenta entonces que no está lleno? El problema te lo va a decir. Escucha, más o menos así. Te puede decir esto. Un recipiente de 1 litro, escucha, un recipiente de 1 litro contiene medio litro, la mitad o más. El problema te dice, un recipiente de 1 litro contiene medio litro de agua. Más o menos ese es el estilo. Pero como les digo, eso ya es un planteo. Eso es un planteo. Está bien que pregunten por ahí para que se den cuenta más o menos las frases clásicas que se usan en los problemas de física. Pero recuerda que para nosotros trabajar en esta parte se necesita bastante planteo de ecuaciones. Y es lo que ustedes dominan de RM. ¿Ya? Ustedes están con Kerry, con Ramitos, no recuerdo el otro profe. Entonces ellos les enseñan lo que planteo y yo creo que están bien en esa parte. ¿Ya, chicos? Déjate llevar siempre por la parte de planteo. Matemática, ¿sí? Y RM son herramientas para nosotros. Aplicamos nosotros en física, ¿qué cosa aplicamos? Triángulo, rectángulo de 37, 53, tejero, coseno de 60, Profe, disculpe. Dime. ¿Las unidades siempre van a ser en mililitros o tenemos que trabajarlo en No, litros también? no. Depende del problema. En este problema, solo me enfoqué en la parte operativa. ¿Sí? En este problema, o en los problemas que hemos visto ahora, solo me he enfocado en la parte operativa. Ahora vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que son las unidades. ¿Está bien? Para que te des cuenta cómo se trabaja. ¿Ya, amigo? Porque no siempre va a ser en milímetros. Puede ser metros cúbicos, puede ser litros, centímetros cúbicos. El problema lo va a decir. Oye, entonces, ¿con cuál debo trabajar o cómo se debe trabajar? Ahora lo voy a indicar. ¿Sí? ¿Dónde? O sea, ¿cuáles son los puntos en los que deberías tener cuidado? Dame un segundo, déjame borrar. Movemos la cámara y yo te voy a decir cuándo van a prestar atención. Ya está. Ahora sí. Chicos, la idea de cuando ustedes llegan a admisión, de las 14 de física, como mínimo un alumno debe responder 10. Como mínimo. ¿Sí? Estamos hablando de 10 de 14. Más o menos son las 3/4 partes. O sea, tu nota mínima debería ser entre un 14 o un 15. ¿Sí? Es lo mínimo que se les pide, chicos. Perdón, 13, 14. Menos de eso, quiere decir que te estás confiando o no estás despejando tus dudas arriba. ¿Ya? A ver. Vamos ahora con la número 5. Sí, vamos ahora con la número 5. Y acá vamos a ir indicando ya lo de las unidades. Porque ya hemos visto más o menos la forma de operar. Fíjate, la 5. Voy a apuntar los datos. La 5 es un problema demasiado hermoso. Esa es admisión. ¿Sí? Un tubo de metal tiene una longitud, escucha, una longitud al inicio de 1 metro. Mira, ahora sí voy a apuntar unidades de 1 metro. A 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados. Se le hace pasar vapor al 95. ¿Con eso qué quiere decir?
La verdad que no entiendo, pero si me dice A, quiere decir que es null. Entonces, al final debe ser 95. ¿Sí? Entonces, en esta segunda parte de física, hay términos de repente que ustedes no van a entender. Pero no se preocupen, déjense llevar. ¿Sí? 95. ¿Qué más? Te dice que se alarga hasta 1,03. Entonces, acá voy a apuntarlo arriba. La longitud final es 1,03. ¿Sí? 1,03. Y en base a eso, escucha, en base a eso te piden el coeficiente en el alfa, pero en Celsius a la menos 1. Ahora sí. Escucha. Escucha, ¿no? Oye, ahora sí estás apuntando ¿cómo se llama esta cosa? Las unidades, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para explicarles un poco ahora sobre las unidades en esta parte. ¿Para qué me sirve Celsius a la menos 1? A veces dice, oh, esto de acá, ¿para qué me sirve? ¿Por qué viene C a la menos 1? Ah, ya. Esto solo me sirve para verificar si estoy trabajando o no con las unidades correctas. Para eso me sirve. ¿Qué quiere decir? Si esto está en Celsius, las temperaturas todas deben estar en Celsius. Todas. Hoy, si una no está, la transformas. ¿Cómo? Con las propiedades que ya hemos visto. Ahí, entonces es correcto si todo está en Celsius. Luego vamos con las longitudes. Oye, esto está en metros. Por lo tanto, el otro también tiene que estar en metros. ¿Sí? Entonces, todo debe estar en un mismo sistema. ¿Sí? En una misma unidad. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, el metro no es la única medida, pues, de una longitud, ¿no? Puede ser centímetros, puede ser milímetros, pero todo tiene que estar en un mismo sistema. Si está en metros, todo en metros. Si está en centímetros, todo en centímetros. Para eso me sirven las unidades en esta parte. Ya, chicos, tengan cuidado. Luego vamos a ver un problema donde tenemos que cambiar para que sean iguales. Una vez que tengo los datos, a ver, acá al costadito, yo sé que debo aplicar esta propiedad. L sub 0 alfa, variación de temperatura. Eso es lo que tengo que aplicar. ¿Sí? ¿Cuánto es la variación? A ver, si al final es 1.003 y al inicio es 1, ¿en cuánto varió? En la diferencia es 0,03. ¿Sí? ¿Todo bien? El 1 con el 1 se va, me queda 0,03. No olvides, variación, diferencia. Oye, ¿al inicio cuánto es? Al inicio, 1. El alfa es lo que quieres. ¿Y en cuánto varía la temperatura? ¿En cuánto varía de 20 a 95? Varía en 75. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? Luego, ¿qué haces? Agarras, fíjate, agarras, vamos a transformarlo. Hay una notación, se le llama notación científica, pero no te asustes, es fácil. Es 3 por 10. ¿Qué haces acá? Cuentas, ¿no? Dices, oye, 1, 2, 3, menos 3. ¿Sí o no? Menos 3. Bueno, 1 por 75 sigue siendo 75. Y le sacas tercia. El 25 pasa a dividir. Y me queda 1 sobre 25 por 10 a la menos 3 igual a alfa. Así no está en las claves. Le tienes que dar la forma. Ahora, ¿cuánto es 1 sobre 25? Esto de acá, ¿cuánto sería? Entonces, eso yo sé que es 4 por 10 a la menos 2. Es, oh, no puedo sacar esto, escucha, yo me quedaría ahí. No, si te quedas ahí, estás siendo flojo. Porque sabemos dividir así. Nos da roche, sí, pero se puede. 0, le aumento un 0. No lo contiene, otra bola. Ahora sí, sería 0,04. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay excusas. Eso sí sabes de colegio. Al menos algo aprendiste. ¿Esto cuánto es? Mira, estoy yendo demasiado despacio. 4 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 3 sale. Esto sería menos 2 y menos 3, menos 5. Porque el amigo Junior te ha dicho que cuando es un producto de bases iguales, los exponentes se suman. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, de esa forma. Los chicos, de esa forma. Al principio, ¿sí? Al principio te vas a demorar y luego te vas a ir dando cuenta cada vez más rápido. Eso solo se ve en la práctica, nada más. Imagínate. Un patita más ciclón hace esto, ¿no? Escucha, madre. A ver, esto es 4. Escucha. Es 4
Esto es 4 por 10 a la menos 2, porque corre 2 veces. Menos 2 y menos 3, menos 5, porque se está sumando. Y ya lo saca directo, ¿sí? Pero de repente ustedes no dominan todavía esa parte, ¿sí? Todavía no tienen la práctica. Pero eso no es excusa para dejar de resolver el problema. Igual lo voy a resolver, solo que demoro más. Sin darme cuenta, me voy a volver más rápido y voy a poder competir. Voy a poder. La idea es practicar acá, chicos, un montón. ¿Ya? La 6 ya la hicimos, ¿sí? Está repetido esa, hay que sacarla. Vamos con la 7 ahora, ¿sí? Vamos con la 7. A ver, ¿qué nos dice la 7? En la 7 me habla otra vez de una escala arbitraria, entonces, al toque, voy a colocar mitad. ¿Sí? Voy a colocar mitad, porque me habla de una escala arbitraria. Y ya les dije, arbitrarias, también. ¿Cuál es el nombre de esa escala arbitraria? Le llaman X. Bacán. Para el punto de ebullición del agua, ya, a ver. X, y Celsius. Allá lo encontré. X y Celsius. Está en la tercera línea. Entonces, ¿qué me dice? Escucha, me dice que marca 120 para el punto de ebullición. ¿A qué temperatura empieza a hervir? A 100 grados. 100 hierve, ebullición, y 0 se congela. A ver, teniendo en cuenta que una variación de 25C equivale a una variación de 40, la temperatura de fusión del hielo. Me piden la temperatura de fusión. Fusión, ya les dije, es 0. Fusión o de congelamiento, ¿sí? Es el mismo punto 0. Cuando tú eres 0, ¿cuánto eres tú, compadre? Eso es lo que me dicen. Dice, vale, pero no me dan una tercera línea. Sí, es cierto, no te dan una tercera línea. ¿Por qué? Porque cuando el problema te habla de variación, no hay una tercera línea que trazar. ¿Sí? Entonces, entonces, ¿qué vas a hacer? Lo siguiente. Voy a escribir variación de X, variación de C, porque el problema me habla de variación. ¿Y qué quiere decir una variación? Presta atención. Una variación quiere decir una diferencia. Ya, escucha. Entonces, lo de las rayitas siempre cumple, ¿no? Lo de restar. Entonces, mira, una diferencia de 120 menos X es equivalente a una diferencia de 100 menos C. O sea, ¿sí? Una diferencia es equivalente a la otra. Ya está. Entonces, esto es lo que sacamos de la tabla. Pero hay un dato adicional. Hay un dato adicional. Me dice, escucha, me dice que una variación de 25C, cuando tú eres 25, una variación de 25C equivale a una variación de ¿cuánto? De 40. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a reemplazar, acá me está diciendo que cuando X varía en 40, el otro varía en 25. Y ya tengo la relación. ¿Y qué debería ser? Ustedes mismos son. Imagínate, no sé, que estás en aritmética o álgebra desarrollando una ecuación lineal. ¿Sí? En aritmética, ¿qué haces? 25ava. Lo pasas a multiplicar, despejas. Y X sale menos 40, si no me equivoco. Sí, menos 40. ¿Ves, chicos? ¿Ves? De esa forma se trabaja. El planteo, chicos, es sencillo, pero debes tener la confianza. Ustedes pequeñitos en casa, todo el día estudiando, así parezca mentira, chicos, o aburrido. Todo el día tienen que estudiar. Profe, ¿va a ser las 6? Dime. ¿Ahora las 6, profe? Las 6. No, es que la 6 es repetida. Es igual a la primera. Por eso la dejé. ¿Todo bien? Son iguales, ¿eh? Profe, sí. Ya, bacán. Sí, yo decía, ¿qué pasó? También se me fue. Chicos, por favor, pequeños, tienen que estudiar todo el día. Ahora, por suerte, no tienen visitas, nada en casa. Ustedes de repente conocen a chicos que han ingresado, ¿sí? Pregúntale, oye, ¿tú cómo estudiabas? ¿Cuál era tu rutina? Pregúntale más o menos cuál era tu rutina, para que te des cuenta cuánto debes estudiar
si estás yendo por buen camino o tienes que corregirlo. A veces cuando nosotros te decimos los profes, oh chicos, tienen que estudiar, a ustedes no les importa. Porque, bueno, yo también he pasado por academia y sé que no, por la profe dice que no va a estudiar. Una horita es suficiente. Pregúntale a tus compañeritos cuál era su rutina de estudio. Y ahí te vas a dar cuenta más o menos, oye, estoy más o menos. Ah, no, tengo que estudiar más. Tengo que estudiar más. ¿Sí? Pregúntenles a ellos, se van a sentir más en confianza. La mayoría de los chicos que han ingresado estudiaba hasta de madrugada. Yo me decía, no, yo me levanto a las 6. Escuchen, decía, guau, bueno, mis respetos, ¿no? Mis respetos. Pero no todos, solo algunos están de madrugada, repasar biología, sobre todo los cursos de bio, sobre todo, que es solo lectura, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya, mira, ¿por qué estoy dibujando? Escucha, la 9, la 8 y la 9 de forma simultánea. Porque tienen que entender lo siguiente, esos dos problemas son iguales. Cuando hay problemas de gráficas, voy a mover un ratito, cuando hay problemas de gráficas, ustedes tienen que desarrollarlo sí o sí. Si te das cuenta, te hablan de una escala arbitraria U y una escala arbitraria X. Entonces, si te hablan de una escala arbitraria, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a usar? La tablita, ¿sí? La tablita de frente. Entonces agarra y dice, pues, ¿sabes qué? Te voy a llevar a tu equivalente. La tablita, al toque. Tablita. Oye, ¿para los dos? Sí, para los dos. Vamos a hacerlo en simultáneo, ¿ya? Este gráfico se expresa con las tablitas. Y ya lo que te pide va a ser cualquier cosa. Pero ambos se expresan como tablita. Presta atención. Una escala es U y el otro era C, si no me equivoco. Y el otro era C. Esta escala es ahora C y el otro es, ¿qué es? X. O Alex, si puede ser en cualquier orden, sí, no interesa el orden. Al final la respuesta es la misma, ¿sí? Ya puse C. Ya está. Escucha. ¿Qué es lo que ustedes deben recordar? Escucha. Cuando vamos a meter los datos, y la gráfica corta a los ejes, tanto horizontal como vertical, y cuando corta a los ejes, ¿qué quiere decir? Escucha, que una de las parejas siempre es cero. Cuando corta al eje vertical u horizontal, las parejas, uno de los valores, siempre es cero. Entonces los chicos dicen, oye, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál es cero? Fácil, mira. Empezamos por él, ¿te parece? Puedes empezar por cualquiera. ¿Esto qué cosa es? Mira, cuando U es menos 45, el otro, la pareja, ¿cuánto tiene que ser? 0. Ahora vamos con el otro, con el horizontal. El horizontal, ¿qué indica C? Cuando C es 30, cuando tú eres 30, la pareja, ¿cuánto tiene que ser? 0. Oye, ¿y siempre será 0? Claro. Cada que corta el eje horizontal o vertical, es 0 una de las parejas. A ver el otro, igualito. Cuando C vale menos 50, la pareja, ¿cuánto tiene que ser? 0. Y ahora vamos con el otro punto. Cuando X vale 100, entonces quiere decir que el otro, ¿cuánto es? 0. ¿Te das cuenta? Entonces, la gráfica solo me sirve para llevar a esa tabla. Para eso, nada más. ¿Sí? Solo para eso sirve. Y una vez que tengo la tablita, voy a ver qué es lo que me pide cada problema. A ver, vamos a ver qué nos pide en la 8. Te dice, escucha, una escala relativa, bla, 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 determine el punto de coincidencia. ¿Qué quiere decir el punto de coincidencia? Trazo mi tercera línea. Coincidencia, ¿qué quiere decir? Que ambos valores deben ser iguales. Coincidencia quiere decir que ambos tienen que ser iguales. ¿Y cómo se expresa esto? Chiquito, grande. Chiquito, grande. Así, de esa forma. X menos 0, X menos 45 menos 0, bueno, lo mismo. X menos 30,
0 menos 30. Ya está. Y otra vez es una ecuación lineal. Saco tercia. O hubiera sacado quinceava ya de frente, ¿verdad? Quinceava si 8 grados. Quinceava sería 2, ¿no? Menos quinceava. Quinceava sería 3. ¿Sí? Entonces lo multiplicamos. Esto ya te lo debería dejar. Esto ya debería ser solo para ti. 2x y sería 3 veces x menos 30. De aquí x, ¿cuánto sería? A ver. Sería 90. ¿Ya, chicos? Sería 90. ¿Sí? Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, la gráfica para llegar a la tablita. Y luego ya el enunciado te va a pedir. Vamos a ver si en la 9 me piden lo mismo o de repente otra cosa. A ver, ¿qué nos dice la 9? La gráfica muestra la escala, bla, bla. Te pide la temperatura de ebullición del agua en Celsius. Ah, ya, entonces, otra vez. Trazo una tercera línea, siempre al centro, no te hagas bolas, y te dice a qué temperatura hierve el agua. Ah, ya, nosotros sabemos por teoría que si hablamos de Celsius, el agua hierve a 100. Entonces, si tú eres 100, ¿cuánto es el otro? Eso quieres. ¿Sí? Eso vale, pero no debería estar arriba, no te hagas bolas. La línea siempre al centro. ¿Sí? No hay problema, sale lo mismo. Chiquito, grande, chiquito, grande. Agarras, bajar. Lo trabajamos. 100 menos 0, 100, grande, menos 50, menos 0, menos 50. X, chiquito primero, menos 100, 0 menos 100. Sería menos 100, ¿no? Pues agarras, sacas menos 50, 1, 2, lo cruzas, sería 200, igual a x menos 100, y de acá despejando x, ¿cuánto sería? 300. ¿Qué quiere decir? Que el agua hierve a 300 grados X, ¿sí? A 300 grados X. Listo, ya tenemos esas dos. Profesor, la incógnita, sea pues el caso, siempre la ponemos al medio, ¿verdad? Sí, ponlo al centro. Yo antes cuando estaba más cachorro, así, igual que ustedes, yo lo dibujaba y decía, madre, tiene que estar arriba. Lo volví a borrar para dibujarlo arriba. Pero luego me di cuenta, oh, no pasa nada, yo siempre lo coloco al centro y va a salir, no te preocupes, no te hagas bolas. ¿Está bien? Ah, ya, gracias. Si tienen alguna duda, me avisan, por favor, me avisan. ¿Ya? Mientras que voy dibujando la 10 al costado, me avisas, ¿sabes? O si no, ahora voy a ver el chat también, quiero verificar esa parte. Profe, Dime, te escucho, pequeño. en la 8 yo puse por error el menos 45, donde está el 0, y el 30 lo puse donde estaba, el 30 lo puse arriba, y el 0 abajo, el 45 fue abajo, y el 0 arriba, pero de todas maneras me salió 90. Ah, ya. Un ratito, ya te llegué a entender. ¿Tú pusiste, acá estaba el U o el C? El U, pero el 0 estaba arriba ya. y el... Ya. Esto arriba y el otro debajo, Sí, ¿verdad? sí. No pasa nada, no pasa nada. O sea, yo inicié metiendo este punto, ¿no? Tú puedes iniciar con este otro. No hay problema, pequeño, ¿sí? No hay problema. Tú puedes iniciar por este punto o el otro. Como tú te has dado cuenta, al final sigue siendo 90. ¿Está bien? Es por Bueno, eso... lo que pasa es que el 0 del U lo puse ¿Ya? al inicio. Lo puse arriba. ¿Ya? Y el menos 45 lo puse abajo. Ah, Hice lo mismo. Lo ya. invertí. Dame un segundo. A ver. Espérate. Eso sí está. A ver. Ya. U y C. Acá pusiste el 0, Sí. ¿verdad? Y acá abajo, No, menos 45. ¿No? en la tercera línea puse el menos 45. Ya. Y acá, Puse el 0. Y arriba el 30. está bien, pues, Y pequeño. 90. Es lo que te digo, solo has colocado todo esto arriba, o sea, has cambiado de posiciones, nada más. No pasa nada.
No pasa nada, Gracias. está bien. ¿Sí? No pasa nada, sigue siendo lo mismo. Recuerda que el orden no va a alterar la respuesta. Es por eso que les digo a los chicos que siempre tracen en la tercera línea al centro. Porque así lo coloques arriba o debajo, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Está bien? No te hagas por las cosas. ¿Sí? El orden no va a alterar la respuesta en este caso. Lo que sí debemos respetar siempre es que es chiquito, grande, chiquito, grande. Eso sí se debe respetar siempre. ¿Está bien, pequeña? Sí, profe, gracias. Igual con la 9. ¿En la 9 asumiste igual o diferente? No, eso ya lo asumí de otra forma. Lo mismo que usted hizo. Sí, pues al final es lo mismo. Es como te sientas más cómoda, ¿ya? Dice, oh, yo primero quiero con él, ya, con él primero. Eso como ustedes se sientan más cómodos. A ver, vamos con la 10 para terminar de cerrar esta parte. Y ahí veo o leo los comentarios, ¿ya, chicos? A ver, fíjate, en la 10 me está dando otra vez tablitas. Me dice que esto es X y me dice que esto es C. Agarro ya, de frente. Sí, de frente. Esto es C y esto es X. ¿Sí? El orden es el que tú prefieras. Empiezo por él porque está más cerca. Cuando X es menos 100, la pareja es 0, recuerda. Era más grande, muy chiquito esa bola. Ya está. Voy con el otro. Cuando C vale 50, acá. Cuando C vale 50, su pareja tiene que ser C. Ya está. Ya sacamos los datos de la gráfica. Vamos a trabajar con esto. ¿Qué nos dice el problema? Estate un poco tranquilo, escucha. Si un termómetro Celsius registra menos 20 grados centígrados y hay un incremento de temperatura de 80, la nueva temperatura en Celsius es, ya, bacán. A ver. Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? El problema se engrilla. Me dice, al inicio, te dice que es menos 20 Celsius. Y luego te dice que hay un incremento de temperatura, o sea, hay una variación de temperatura, pero de 80X. Y me piden la temperatura al final. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede? Que ese incremento de temperatura está en grados X y el otro está en Celsius. Para poder trabajarlo, todo debería estar en un mismo sistema. Oye, ¿en cuál vas a trabajar? El problema lo dice. Te piden la nueva temperatura, te piden esta nueva temperatura en grados Celsius. Ah, ya, si me piden en grados Celsius, quiere decir que esto lo tengo que transformar a grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar de acá? Acá lo que necesitamos es una variación de temperatura. Relación de variaciones. Digo, chévere. Entonces, les he comentado que cuando me hablan de variaciones, se escribe así, triangulito, triangulito. ¿Y qué es una variación? Una diferencia. Entonces, mira, una diferencia de este es equivalente al otro. Vamos a escribir. Una diferencia de menos 50, porque la diferencia es menos 50, es equivalente a una diferencia de menos 100 y 0, menos 100. Sacas menos 50 y me queda variación de C es igual a la variación de X sobre 2. Acá abajo. Entonces, fíjate, ¿ah? Sí, esto sale loco si quieres o si no lo ves. A ver, si me están diciendo que varía 80, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si este patita es 80, si ese patita es 80, lo reemplazo entre 2, ¿cuánto sería en C? 40. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo esto. Esto es 40, ¿sí? Entonces, si al inicio es menos 20, aumenta en 40, al final, ¿cuánto será? 20. ¿Sí? Porque es inicio más lo que va. ¿Ya, chicos? Ahora sí, si tienen dudas, me avisan antes de borrar. A ver. Una cara de concentración ahí en el fondo. Siempre debe ser, a ver. No se puede trabajar directamente con el gráfico. Si dominan geometría, sí.
Profe, ¿siempre se debe en ese orden en la división? Sí, yo igual también me salió. Ya, a ver, escuchen. ¿Se puede trabajar directamente en el gráfico? Sí, eso es cierto. Pero para eso ustedes necesitan habilidades de geometría, ¿sí? Se trabaja por semejanza. Por semejanza se puede trabajar. Ahora, históricamente, cuando trabajan directamente en el gráfico, sufren un poco. ¿Por qué? Porque no dominan mucho geometría. Pero sí dominan restar. En restar son más o menos buenos. Pero en geometría es un poco más tranquilo. Chicos, pero sí se puede directamente. Si eres bueno en geo, trabájalo directamente en el gráfico. No pasa nada. Ya depende de cuán bueno puedas. Para eso les digo que es importante el mate. Si tú eres bueno en geo, esas cosas, dale con todo de frente, sin miedo. Destrózalo. En realidad no lo recomiendo. ¿Podrá retrasar Te la escucho. cámara? Un momentito, estoy tomándole foto. Espera. Estuve copiando y me faltó un poco el ¿Estás ejercicio. copiando un poquito, pequeña? Ya. No, me faltó un poco el ejercicio que acabo de resolver. Ya. Voy borrando, sí, copia rapidito, mientras que voy borrando y armando la otra parte, ¿ya? ¿Sí? Ahora aquí vamos a sacar así. Y ahí creo que se nota. Hoy es sábado, chicos, tienen que revisar todo el Classroom ahí. Vamos a subir las fotos. Con los que tuve ayer clase en los escolarcitos, hoy también subo los dos archivos. Ayer no pude, estaba full. ¿Ya? Hoy subo las clases de ayer con los escolares, lo de Ya, profesor, estática, gracias. ¿ya? Y hoy voy a subir las fotos también del repaso que estamos viendo ahora, ¿ya? Revisen su Classroom, por favor. Si está muy lento, me avisas. Si avisamos más rápido, le damos más rápido. Va a depender de ustedes, ¿sí? Va a depender mucho de ustedes. Si está bien el ritmo, normal. Despacio, lento, me da lo mismo. Lo importante es que ustedes puedan aprender. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde están mis casas? Seguimos. Ya está. A ver. La 11 también está chévere. Los demás están bonitos para jugar. ¿Sí? A ver, la 11. En la 11 me hablan de una varilla. Este está bien chévere. De una varilla de 1 metro de longitud. A ver, mira, atentos, ¿ah? Una varilla de 1 metro de longitud. Y te dice que se ha dilatado, quiere decir que ha crecido, que ha variado, ¿cuánto? En 8 mm. Acá dice, oye, espérate, un ratito, eso no está bien. ¿Por qué? Porque tú estás en metros y tú no estás en metros. Deberían ser iguales, porque si no, no se va a poder trabajar. Por esto, se les dijo que 1 mili es equivalente a 10 a la menos 3. Es un factor. No sé si recuerdan eso. El mili es 10 a la menos 3. Vale, yo no me acuerdo. Te preocupes, compadre. 1 mili, 10 a la menos 3. Es un factor, solo es un numerito. El micro, 10 a la menos 6. Esto todavía no se va a usar en las próximas clases. Y el n, que es nano, de none, menos 9. Ya, no olviden eso, ¿sí? También hay kilo, giga, mega y giga. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se usa. Milimetros. Mili es un factor, 10 a la menos 3. Mili de milímetros, ¿no? Entonces ya tenemos esos datos. ¿Qué más? Luego te dice, escucha, te dice que su temperatura pasa de, al inicio es 10 y pasa a, o sea, hasta 250. A ver, una varilla de 1 metro de longitud se dilata a 8 milímetros cuando su temperatura pasa de 10 a 200 grados Fahrenheit. Va acá.
y te piden el alfa, pero en Fahrenheit a la -1. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál de las medidas es la que se tiene que cambiar? ¿El 10 o el 250? Si me piden en Fahrenheit. Entonces, ustedes tienen que estar atentos a eso. O sea, no te puedes confiar. Porque luego reemplazar ya es parte operativa. Reemplazar es fácil, o va a ser fácil para ustedes en algún momento, cuando ya se conviertan más tiburones. ¿Todo bien? ¿Sí? Lo importante es estar atentos. Hasta lo de reemplazar pasa a segundo plano. Imagínate esto, ¿no? Imagínate esto, para que más o menos entiendas. Cuando tengo que reemplazar pasa a segundo plano, imagínate un pata que está trabajando en construcción civil, ¿no? Hay un pata que hace el huequito, la zanja, que está con su lámpara, todo eso. ¿Sí? Y hay otro pata que está con su casquito blanco dirigiendo. ¿Todo bien o no? Entonces, más o menos es esto. El planteo del problema y las precauciones del caso lo hace el que está con su casquito blanco, el que dirige. ¿Sí? Y la operación lo hace el que está con su lámpara. Es más o menos para que te des cuenta. Lo importante es esto, y luego cuando te acostumbran, lo de la parte operativa tiene que pasar a segundo plano. Tienen que mentalizarse así. Esto tiene que cambiar para que todo esté en F. Oye, ¿cómo pasamos de S a F? Lo voy a hacer rapidito acá. C sobre 5, F menos 32 a 9. Si C vale 10, vamos a reemplazar 10 entre 5, 2. 9 por 2, 18. Pasa a sumar, más 18 sería 50. Entonces, esto es equivalente a 50F. ¿Ves? Entonces, hace un momento, un pequeño explotado de las unidades, acá está tiburón. Eso es sobre unidades. Deben tener cuidado. Acá ya no es sobre operación, también tener cuidado. Reemplazamos entonces, pues. ¿Cuánto eres tú? 8 por 10 a la menos 3. Al inicio, 1. Alfa te necesito. ¿En cuánto varía? ¿En cuánto varía de 50 a 250? Varió en 200. Ya está. Mitad, mitad. 4. Atento, mira cómo lo voy a hacer. Alfa. 100 es 10 al cuadrado, ¿sí? Porque me queda 100, luego sacar la mitad. Les dije, si acá es más, al otro lado, ¿cómo es? Menos. Y allá de más 2, a este lado pasa como menos 2. Y directamente a la base de 10. Sería 4 por 10 a la menos 5. Ya está. ¿No, chicos? Ya tenemos entonces el alfa. Continuamos. Vamos con la 12. En la 12, como veo un porcentaje, escucha, como estoy viendo un porcentaje, digo, ah, chévere, como veo un porcentaje, me están hablando de incremento porcentual. No depende de las dimensiones. Voy a ver si es lineal, de área o de volumen. ¿Sí? ¿Cuál de ellas? A ver. Dice, el lado de una placa cuadrada mide 20 centímetros y se dilata 0,8%. ¿Sí? Ya. A ver, escucha. Si te están hablando de una placa cuadrada que se dilata 0,8%, te están hablando de la placa. ¿Sí? Eso ya es planteo. Entonces están hablando de área. Entonces es área y rosal. ¿Ya, chicos? No hay clave. No hay clave. Están hablando de la placa cuadrada, que tiene ciertas medidas, pero te dice que se dilata. ¿Quién se está dilatando? La placa. Y si te hablan de la placa, de la plancha, te hablan de un área, de un área. Bueno, vamos a reemplazar entonces. Te dice que se dilata, la variación es 0,8%. Me imagino que te piden alfa, así es. La variación de la temperatura, ahí está el pequeño detalle. Porque la variación de la temperatura te dice que varía en 360 F, pero el alfa te lo piden en Celsius. ¿Qué debemos hacer? Llevar esto a Celsius. Oye, ¿cómo se lleva a Celsius? Ya lo hemos visto, chicos.
variación de C es a 5, como variación de F es a 9. Entonces, si en F es 360, ¿en C cuánto será? A ver, 360 entre 9 es 40. Por 5, 200. Quiere decir que tú eres 200 y se reemplaza acá. ¿Sí? Se reemplaza. Entonces, despejo, perdón, simplifico. 0,8 es 8 por 10 a la menos 1. 2 por 2 sería 4. 1, a ver, vamos a hacerlo así, tienen que acostumbrarse. ¿Cuántas bolas hay? 2 por 2 es 4. 1, 2, 3, 4. 4 bolas. 4 bolas. Tienen que contar las bolas, tienen que aprender. Expertos contando bolitas. Sacas cuarta, la cuarta de 8, ¿cuánto es? 2. Mira, cada vez se espera más rápido, ¿ah? Entonces, si acá es más, al otro lado pasa a restar. Sería menos 1. Con este menos 4, sería menos 5. Entonces, puedes operarlo chiquito o de ser todo el desarrollo. Los dos problemas son iguales. Los dos problemas son iguales. Entonces, ustedes cada vez tienen que ir reduciendo, ¿sí? Reduciendo las operaciones. ¿Sí, chicos? La 13. Presta atención con la 13. Es esta tranca. Es esta tranca. Hay un término que ustedes no conocen muy bien, que es el de pendiente. Creo que nunca lo ves. Una vez vino eso en la PRI, pendiente. En un examen final. Hace ya un par de años. Fíjate, escucha. El problema te da una gráfica, no es en la primera de escalas, es de longitud y temperatura, es diferente. Una varilla metálica presenta la gráfica LM. L en T, ya bueno. Si la pendiente de la recta es 2 sobre 100, 2 sobre 10.000, perdón, la longitud de la varilla en metros para una temperatura de 50. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una temperatura de 50. Fíjate. Cuando T vale 50, yo quiero saber cuánto es acá la longitud, L. ¿Sí? Eso necesito. Eso necesito. Bacán. Entonces, voy a cerrar esto y voy a pintar esta parte. Estoy formando un triángulo rectángulo. Oye, ¿por qué formas un triángulo rectángulo? Ahora lo voy a indicar. Porque la pendiente, escucha, si me hablan de pendiente, pendiente es igual a la tangente. Y eso es teoría. ¿Sí? Eso es teoría. Eso debes recordarlo por si acaso. Por si acaso, ¿sí? Por si acaso. Pendiente es tangente. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Pendiente es tangente. Entonces, ¿qué quiere decir? El problema me está diciendo que la pendiente, ¿cuánto es? Ya me olvidé. 2 sobre 10.000. La pendiente es 2 sobre 10 con 3 bolas. ¿Y la tangente cómo se calcula? Para eso formé mi triángulo rectángulo. ¿La tangente cómo se calcula? Fácil. Vamos a colocar los catetos. Acá recuerda que es 0. Entre 0 y 50, ¿cuánto mide este espacio? 50. Hasta arriba mide L y esto mide 4. Pero nosotros queremos solo este pedacito. Entonces, solo este pedacito, ¿cuánto va a ser? L menos 4. Entonces sería, ya tú sabes trigo, la tangente es opuesto entre adyacente. L menos 4 sobre 50. Y esto ya lo voy a operar porque está medio feo. Pero lo deberían hacer ustedes. 2 por 50 sería 100. 2 con 2. Me queda 1 sobre 100, que es 0,01. El menos 4 pasa a sumar 4 más 0,01 sería 4,01. Y esa viene a ser la longitud para una temperatura de 50. ¿No, chicos? Profesor, ¿por qué L menos 4? Ya, fíjate. Vamos a escribirlo con numeritos, ¿ya te parece? Con numeritos. Voy a decir que esto es, digamos, 4 y esto que sea 20.
Si hasta este punto mide 20 y este espacio es 4, ¿cuánto sería esto lo que queda? ¿No sería la diferencia? 16. ¿Sí o no? Ya, entonces lo mismo, ahora con letra. Si tú eres L, si hasta acá es L y hasta este punto es 4, solo este espacio, ¿cuánto sería? L menos 4. L menos. ¿Sí? Ya. Ahora sí. Gracias. Ya, chévere. Ya. Uf. Vamos con la otra, ¿sí? Vamos con la otra. Ya, ahí estamos. Vamos con la 10 y 14. 10 y 14. A ver, ¿qué nos dice el problemita 14? Ah, ya, escala arbitral. Escala arbitral. Me hablan de A y F, ¿ya? De grado A y grado F. Dice, un termómetro indica 20 cuando el agua se congela. 20 cuando el agua se congela. Pero me hablan de Fahrenheit, no Celsius. En Fahrenheit se congela a 32, teoría. Y hierve a 170. En Fahrenheit el agua hierve a 212. Sí, a 212. ¿Qué nos piden? Una variación de temperatura de 60. Ah, chévere. Me está hablando de variaciones. Y si me habla de variaciones, escribo variación de A, rayita, variación de F, porque me habla de variaciones. ¿Qué es variación? Ya les dije, diferencia. ¿Qué quiere decir? Que una diferencia, ¿cuánto es la diferencia? Una diferencia de 150 es equivalente a una diferencia de 180. Ahora sí. Entonces, voy a reemplazar el dato. ¿Qué es lo que me dice? Cuando la variación es 60F, cuando tú eres 60, ya voy a reemplazar. Triángulo de A sobre 150, 60 sobre 180. Cuando tú eres 60, ¿cuánto es en A? Y lo pego. Y acá ustedes mismos son 0, 0, esas. Le sacas todo lo que puedas y sería 50. Sería 50. Sacas 60 y todo eso, simplificando. Sería 50. Una variación de 60 equivale a una variación de 50. A ver, vamos con la 15. El problema nos dice, a ver, la longitud es 2 metros, ¿sí? La longitud es 2 metros. El alfa es, ¿dónde estás? 8 por 10 a la menos 5 Celsius. Se contrae en 4 milímetros. Ya, una variación de longitud. Otra vez, milímetros. Ya sabes que no puede ser milímetros. Tiene que estar en metros para que sea igual al primero. El mil, ¿cuánto es? 10 a la menos 3. ¿Sí? Continúo. La temperatura desciende hasta, te pide la temperatura inicial. Ya, bacán. A ver. El problema me está dando, me piden la temperatura inicial, la variación de temperatura, y tenemos la temperatura final. Te dice que desciende hasta menos 10, ¿sí? Te dice que desciende hasta menos 10. Entonces vamos a calcular los valores. Entonces dice, oye, ¿pero qué debo hacer? ¿Cómo calculo eso? No te preocupes. Vamos a reemplazar acá, en la propiedad. ¿Cuál es esa propiedad que voy a usar? Si me hablan de lineal, tengo que usar esa. Recuerda que solo hay tres, ¿no? Lineal, superficial y de volumen. Si me habla de lineal, uso esta. Vamos a ver qué pasa. Tú eres 4 por 10 a la menos 3. L es 2. Alfa es 8 por 10 a la menos 5. Y la variación de temperatura no la tengo. Vamos a calcular. A ver. Cuarta 1. Cuarta 2. Fíjate, ¿ah? A ver, primero vamos con los 10. Este menos 5 pasa a sumar, sería más 5. Más 5 y menos 3 sería 2. Ahora, 2 entre 2, 4.
Oh, lo pasa a dividir, claro, estoy despejando. 100 entre 4 sería 25. 100 entre 4 sería 25. ¿Qué quiere decir? Que la variación de temperatura es 25. Ay, va acá. Oye, pero me están pidiendo al inicio. ¿Cómo lo voy a sacar? Fácil. Les voy a dar una relación, ¿ya? Mira, la temperatura final es igual a la inicial más menos variación de temperatura. ¿Sí? Oye, ¿por qué escriben más menos? Porque a veces se calienta y otras veces se enfría. Si se calienta, ¿cuál vamos a usar? ¿El más o el menos? Si se está calentando. Si se calienta, tendría que ser el más. Y si se enfría, tendría que ser el menos. ¿Sí o no? Entonces, voy a reemplazar. Al final es menos 10. Quiero la inicial. Se está enfriando, utilizo el menos. ¿En cuánto se enfría? ¿Cuánto fue la variación? 25. Despejando, al inicio sería, pasa a sumar, más 25 y 10 sería 15. ¿Te das cuenta? ¿No, chicos? Tengan cuidado con eso. Creo que mi amigo Guti les dio esta propiedad. Yo siempre intento que lo puedan deducir, pero a veces se les complica. Entonces, ahí está. Algunos chicos en el número 15 no sabían lo que preguntaban, no entendían la pregunta. Al margen de entender o no la pregunta, esta es la propiedad que debes usar. O no entiendo qué me piden, ya voy a usar esto como mínimo a ver qué pasa. Entonces, como mínimo deberían calcular la variación de temperatura. Y en admisión se trabaja así. Pucha, no sé qué hacer con el problema. Pero ya bueno, si me hablan de dilatación lineal, esa es la que debería usar. Y así te van a salir varios problemas. A ver, vamos a tomarle una captura. Uf. Ay, mi espalda, Dios. Ya está. Continuamos. A ver. La 16 es teórica. ¿Sí? La 16 es teórica. Ahora vamos a indicarlo. ¿Sí? La 16 es netamente teórica. Miren por favor la 16. En la 16 tenemos, ¿sí?, la parte de gráficas. Una línea, otra línea, este es L, este es T, y dos líneas que por dato te dice que son paralelas. Por dato te dice que son paralelas. Ya está, ¿sí? La de arriba es B, y esta de aquí es A. Y te dice que los ángulos son iguales. Ángulos iguales y te dicen paralelas. Ya. No te dice que son paralelas. Está bien, escucha. No te dice que son paralelas, pero sí te dan el mismo ángulo. Te dice que estos dos ángulos son iguales. Lo voy a llamar teta. Se le suele llamar teta, ¿ya? Al margen de si aparece o no alfa. Si estos dos ángulos son iguales, quiere decir que son paralelos. Eso es por si acaso. ¿Ya? Por si acaso, para que recuerden. Teoría. Longitud, este es el inicio para A y este es el inicio para B. ¿Sí? Entonces, por teoría, ¿qué es lo que debes recordar de teoría? Eso es muy común. Lo mínimo o único que debes recordar de teoría en esto es que la tangente del ángulo es igual a L sub 0 por alfa. ¿Sí? Eso es por teoría. Entonces, en el problema, la tangente de teta es igual a L sub 0 de A por alfa de A. Pero si te das cuenta, las dos tangentes son iguales.
Porque forman el mismo ángulo. ¿Qué quiere decir? Ah, ya, L sub 0 de A por alfa de A también va a ser L sub 0 de B por alfa de B. Recuerda, ¿por qué son iguales? Porque porque ambos ángulos son iguales. Y esto es lo que aparece en las claves. Ustedes tendrían que buscarlo y verificar cuál de ellas es. No recuerdo ahora la clave que salió. Beso, ¿no? Sí, beso. ¿Te das cuenta? Esto es teoría. Tangente, L sub 0 por A. Ahí está bailando, ¿no? Este es bien cortito. Tiene Netflix y busca películas en YouTube. Ya. ¿Cuál es? Oh, está en Netflix, creo, de tiburón. Pásenle la voz, por favor, para que desactive su audio. Ahí por el chat, Tomás. Ya, miren. Esta pregunta también es muy importante de dominar. ¿Sí? Dominar. ¿Por qué? Porque en admisión viene también de esta forma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una pregunta rara. De repente no vas a entender qué dice. O sea, no vas a entender, oye, ¿sabes qué? No entiendo la pregunta. Ya, acá. No entiendes la pregunta. Pero siempre vas a saber qué hacer. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar propiedades, nada más. Aquí es reemplazar y aprender a reconocer datos. Si me está hablando el problema, una varilla metálica, el coeficiente de dilatación lineal, oye, si hablan de coeficiente de dilatación lineal, esto quiere decir que estamos en el tema de dilatación, ¿sí o no? Si me habla de coeficiente de dilatación lineal, estamos en el tema de dilatación. Y para dilatación, esta es la propiedad. Esa es la propiedad para dilatación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar. Oye, pero ¿cómo sé que es variación? ¿Esto qué me indica? La vertical triangulito de L. ¿Cuánto es? 0,05. La longitud al inicio es dato. Yo creo que era 5 metros, no recuerdo. Sí, al inicio la varilla mide 5. Era dato. Quiero el alfa. ¿Y cuánto es la variación? Él me indica variación. ¿Cuánto es? 50. De acá despejo. Esto es 5 por 10 a la menos 2. Y este es 5 y 20, 50, 250. Lo despejo más. Eso lo voy a operar. Ya lo voy a operar un poquito rápido. Para escribir la respuesta nada más. Sería 2 por 10 a la menos 4 debe ser. Ajá. Sí, 2 por 10 a la menos 4. Y esa sería la respuesta de la 17. O sea, de repente no entiendes qué dice este problema, qué quiere decir. Pero sí sabemos que se utiliza ese. Y reemplazo los datos que tengo. Así te van a salir varios problemas o te pueden salir varios problemas en examen. ¿Sí? No olvides eso. A ver, la 18. Vamos con la 18. La 18 ya la vieron el sábado pasado, ¿sí? Dice, de nuevo, sí. Vamos a ver si recuerdan. Me hablan de un cambio de temperatura de 1C, escucha. Me hablan de un cambio de temperatura de 1C, un cambio de temperatura de 1F y un cambio de temperatura de 1K. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder compararlos, tenemos que llevarlos todo a un mismo sistema. Por teoría, la variación de Kelvin es igual a la variación de Celsius. Esto es teoría. ¿Cuál es esa teoría? Variación de C igual a variación de K. ¿Sí? Eso no lo olviden. Es importante. Entonces ya tengo, mira, variación de T en Celsius y esto ya lo transformé. Falta el de Fahrenheit. Oye, ¿cómo vamos a trabajar el de Fahrenheit? Ojo, vamos a recordar, triángulo de C es a 5, como triángulo de F es a 9. Y vamos a reemplazar ahí. Queremos transformar esto, recuerda. ¿Qué quiere decir? Que en el lugar del F, ¿cuánto
tanto voy a escribir 1. Entonces sería variación de C, sería 5 entre 9, bueno, no sé cuánto, es decimal. Esto sería igual a 5 novenos de C, ¿sí? Ya está. Entonces, vamos acá a ponerlo recordar. Entonces, si lo ordenamos, ¿cómo va a ser? Una variación de 1C es mayor a una variación de 1F. Porque 1F es 5 novenos. 5 novenos es decimal. Creo que con eso ya se puede dar respuesta. Creo. A ver, un cambio de temperatura, una variación de 1C es mayor a 1F, sí, verdadero. La otra, un cambio de temperatura de 1K es mayor a 1F, 1K es 1C. 1C es mayor a 1F, sí, verdadero. Las lecturas C y F coinciden en menos 40, sí. Celsius, a ver, vamos a escribirlo, eso es teoría. Menos 40 C es igual a menos 40 F, coincide. Es una temperatura de coincidencia. Eso vino en la misión un par de veces. A ver, otra más, una más chicos, una más. Vamos a mover la cámara X. Una más. Para irnos a comer un rico ceviche. Salió el solcito de día. Está chévere. Como para un ceviche. A ver. Vamos con la 19. Rapidito, Sofía. Ahí está. Enfoque 19. Tararán. Vamos, a ver. ¿Qué nos dice? Te hice una placa cuadrada de coeficiente de dilatación superficial. ¡Qué buen problema! Si me dice coeficiente de dilatación superficial, ya me está dando 2 alfa. El alfa es lineal. 2 alfa superficial. No lo olvides. Ya te dan el superficial. 5 por 10 a la menos 5 Celsius menos 1. Tiene una superficie D y la temperatura de la placa se incrementa en 200 grados centígrados. Oye, ¿por qué no colocaste la longitud el área? Ya, porque me están hablando de incremento porcentual. Y cuando me hablan de incremento porcentual, no importa las dimensiones. Es por eso que ni siquiera lo escribo. Y voy a reemplazar. Aquí el truco o el detalle está en lo siguiente. El dato fue coeficiente superficial, o sea, ya me dieron el 2 alfa. Directamente lo reemplazo, ya no lo multiplica, solo se reemplaza. ¿Cuánto varía? 200 por 100. A ver, 5 por 200, 1000. Acá hay 2 bolas más, bueno, vamos a dejarlo así. Empezamos, perdón, continuamos. Uy, está feo, no me gustó. Ahora sí, mira. Conteo de bolas. 3 más 2, 5. Se va con él. Oh, se van todos, ¿no? Sí. ¿Cuánto queda? 1. ¿1 qué? 1%. Ya está. Y ese sería el incremento porcentual. A ver, chicos. Una más, cualquiera de las que faltan. Dime cuál deseas. ¿Se Cualquiera. puede hacer la 22, por favor? Ya, chévere. 22. Tenemos una placa con agujero. Ya está. Fíjate. Nota. Si la temperatura aumenta, entonces el agujero, ¿qué pasa con el agujero, chicos? Si la temperatura aumenta,
si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con este agujero? ¿Crece, aumenta o disminuye? ¿Sí? Disminuye. Si la temperatura aumenta, el agujero, lo vamos a llamar aumenta también, para utilizar la misma palabra. El agujero aumenta. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros creemos que si la temperatura aumenta, o sea, si la placa aumenta de tamaño, el agujero se reduce, y no es así. ¿Ya, chicos? Si la temperatura de un cuerpo aumenta, de un metal aumenta, todo crece, todo se dilata, ¿está bien? Si la temperatura aumenta, todo se dilata. ¿Qué quiere decir? Crece la placa, crece el agujero, ¿está bien? Crece la placa y crece el agujero, no olviden eso. Y lo contrario también cumple, ¿no? Si la temperatura disminuye, quiere decir que se contrae, que se achica. Entonces, si la temperatura disminuye, si se achica la placa, se achica el agujero. Si disminuye, todo disminuye. Si aumenta, todo aumenta. Y vamos a reemplazar. A ver, me piden incremento porcentual. Otra vez es área. ¿Qué porcentaje varía el área? Sería 2 alfa, variación de temperatura, 100%. Reemplazamos. Esta vez me dan alfa. Me dice que alfa es 10 a la menos 4. La variación de la temperatura es 100. Y contamos las bolas. Contamos las bolas. 4 bolas. Con este 4 se cancela. ¿Sí? Entonces sería porcentaje de área. Sería 2%. Pero ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque aumenta la temperatura. Listo, chicos. No se olviden, por favor, de repasar, volver a ver los problemas. Los que faltan tienen claves, ¿sí? Se los puedo hacer con claves para que puedan trabajar. Bueno, se cuidan mucho, chicos. Pasen bonito fin de semana. Repasen, no se olviden de repasar, estudiar. No se confíen, chicos. Hasta pronto, se cuidan mucho.